Pues al final, los Knicks en 6 partidos en el Madison Square Garden, rodeados de celebrities, y no es que hayan ganado los Celtics, no, no, es que les han dado un repaso de principio a fin para meterse en las primeras finales de conferencia para ellos, para los Knicks, en 25 años. Las últimas fueron en el año 2000, precisamente también ante el mismo rival que van a tener este año. Los Indiana Pacers, aquella final del este del 2000, la ganó Indiana. Vamos a ver este año qué pasa, porque es un auténtico partidazo. Bueno, van a ser muchos partidazos los que veamos entre dos equipos que son justos vencedores y son justos finalistas de esta conferencia. Lo vamos a analizar. Y también la caída de los Celtics y lo que ha pasado después del partido, con declaraciones de algunos jugadores que sonaban un poco a despedida, que sonaban como a que puede haber bastantes cambios este verano por Boston. Yo no lo tengo tan claro. Venga, comenzamos. Felicidades New York Knicks, felicidades a todos los aficionados de los Knicks, que sois muchísimos. La ciudad de Nueva York está aún de fiesta, celebrando ese pase histórico a la final de conferencia, histórico y merecido, no es para menos, porque es que lo han hecho de manera brillante. Recuerdo cuando empezó la temporada, después de los movimientos de mercado, que hubo gente que puso en duda las incorporaciones de los Knicks. Llegó Karl Anthony Towns, se desprendieron de Julius Randle. Por cierto, Towns, finalista de conferencia, como ya lo hizo el año pasado con Minnesota Timberwolves, y Randle, que es el que fue en el cambio, también finalista de conferencia. Ahora cada uno en la otra conferencia, ¿no? Llegó también Michael Bridges, por ejemplo, y lo que tiene mérito es que habiendo habido cambios, y cambios no tanto numerosos, pero sí notables, porque son, por ejemplo, solamente Towns y Bridges, que son dos de los que hemos mencionado, son jugadores titulares de muchos minutos, pero no han perdido los Knicks esa identidad que tenían, ¿no? Que quizás durante la temporada ha sido un poco intermitente, esa garra que tienen, esa capacidad de lucha, no se ha visto de manera tan regular en la primera fase de temporada, pero es verdad que luego esa eliminatoria contra los Pistons yo creo que les ayudó un poco a recuperarla, ¿no? Y a que todos estén alineados. Por cierto, más allá de todo eso, quiero decir una cosa. Hoy, con la eliminatoria ya resuelta, con el partido ganado, porque iban ganando de 40, 35, 40 puntos en ese momento, con los Celtics sentando ya a todos los jugadores, con Brown ya expulsado por 6 faltas, el amigo Tom Thibodeau mantenía todavía a los titulares. Estaba Branson, estaba Bridges, estaba Towns. Los va a matar, los va a matar. Yo, una de las claves, y ya lo hablaremos más adelante, pero una de las claves para ese duelo contra Indiana es cómo va a llegar un equipo y cómo va a llegar el otro de cascados, ¿eh? Porque Indiana tiene una rotación más larga, tiene los jugadores mucho más, digamos, descansados respecto a lo que es Nueva York. Pero bueno, en definitiva, que también hay otro factor que no podemos olvidar, que es que a estos Knicks, sin quitarles mérito, les han beneficiado, les han favorecido las lesiones de los Celtics. No sé si lo hubieran ganado así de fácil, con Tatum sano, con Porzingis sano, pero bueno, están en las finales. Desde luego, como digo, la intensidad que van a encontrar contra Indiana no es la que, la que han encontrado contra Boston, y en eso tienen que trabajar en estos días que quedan hasta que arranque la final, que va a ser el próximo miércoles. Detalles, algunos detalles ya más fuera de lo deportivo que nos deja la victoria de los Knicks. Bueno, la paliza ha sido tremenda. Desde el primer cuarto ya se veía que Boston no paraba de perder balones, no estaban metidos en el partido, no, ningún jugador aparecía, ninguno. Y así es muy complicado, ¿no? Bueno, el mundo famoso, por supuesto, Madison Square Garden, New York Knicks. Hablo de memoria, Ben Stiller, Spike Lee, que es un fijo, Lenny Kravitz, el actor de, bueno, de varias series, películas, pero sobre todo de Saturday Night Live, Tracy Morgan, Bad Bunny, Timothée Chalamet. Bueno, me dejo seguramente algunos. Está muy bien, por cierto, que haya tanto famoso, porque viste mucho el partido, pero debo decir algo, la televisión que ha dado el partido aquí en Estados Unidos, al menos, que ha sido ESPN, yo creo que ha abusado mucho
de planos de los famosos con el partido en juego. Con el partido en juego. Había una canasta y la reacción después de un triple o de lo que fuera, no era al jugador que había hecho el triple o lo que fuera, era a Ben Stiller. Y bueno, eso yo creo que han abusado un poco. Bueno, el tema de los precios de las entradas del Madison Square Garden, yo no sé a dónde van a llegar, pero hoy, por ejemplo, en este sexto partido, el promedio ha sido de $1.174. El promedio. Evidentemente había entradas más baratas que eso, no mucho más, y había entradas mucho más caras que esas. A lo que voy es que estamos hablando de unas semifinales de conferencia. ¿Cómo van a ser los precios? No quiero ni pensarlo en una final de conferencia contra Indiana Pacers, y ya no te cuento cómo les dé por meterse a Nueva York en las finales de la NBA. ¿Cuánto van a costar unas entradas para ir al Madison Square Garden? No sé en qué momento se ha ido de las manos y desde luego viendo cómo estaba el pabellón, estaba lleno. O sea que lo pueden poner al precio que les dé la gana. Por cierto, más allá de los precios, la gente estaba volcadísima. Creo que en todas las finales se ha volcado la afición de los Knicks, pero en esta en concreto, en este partido, se notaba mucho, incluso en la transmisión, el sonido. Era espectacular. Y bueno, se veía también por la gente que había afuera, ¿no? Esos watch party que había alrededor del pabellón, de la gente que no puede pagar ese dineral, que luego ha habido fiesta, evidentemente, en las calles de Nueva York. Y bueno, es que es normal, tienen que disfrutar porque es una franquicia muy sufrida, sobre todo en las últimas décadas, y es su momento, ¿no? Es su momento. Y como digo, se refleja también en la ilusión, en la gente, en la gente. El Pacer Knicks, como decía, arranca el miércoles. Madison Square Garden, factor cancha para los Knicks. Es mucho tiempo, en mi opinión, de viernes a miércoles, teniendo en cuenta que la final de oeste arranca el martes y que el séptimo partido que se va a jugar entre Denver y Oklahoma es el domingo. Es decir, que a esa final del oeste va a llegar, por un lado, Minnesota muy descansado y por otro lado, ya sea Denver o sea Oklahoma, van a llegar destrozados. En fin, venga, hablemos de los Celtics. Por cierto, estoy en Boston, estoy en un hotel en Boston. He venido por otros motivos, no he venido por la NBA, otros motivos de trabajo, MLS. Pero fíjate qué curioso, ¿no? El vídeo de la eliminación de los Celtics haciéndolo desde Boston. Bueno, antes que nada quiero sobre todo poner en contexto a todo el mundo y recordar a la gente que los Celtics están ahora mismo en un proceso de cambio de manos. Ya ha habido una venta y hay nuevos dueños. Es verdad que los que están administrando el club de momento son los mismos durante estos 2 años próximos, pero creo que cambia un poquito el contexto respecto a lo que esto era hace 2, 3 años. Eh, no quiere decir que vaya a haber un cambio muy grande, ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente, o a lo mejor sí, pero evidentemente los que toman las decisiones ahora son otros propietarios. ¿Eh? Podría ser algo que quizás lo facilite. Eh, Sobre todo porque es una franquicia histórica, una franquicia ganadora y una franquicia que este tipo de derrotas como la que han tenido hoy, haciendo, con perdón, el ridículo en el partido clave de la temporada, más allá de las condiciones en las que llegaban, pues esto siempre agrava, ¿no?, la situación y hace que todo pues, sea mucho más grande. No han mostrado ni el mínimo de resistencia hoy en el Madison Square Garden y es una franquicia, como digo, en el que este tipo de derrotas suelen generar cambios. Vamos a ver qué pasa. Es verdad que la lesión de Jason Tatum no ayudó en su momento por la lesión en sí y por qué lesión es. Saber que Tatum se va a perder la próxima temporada completa ya. Lo de Porzingis, hemos visto un Porzingis que era la versión C de Porzingis por el tema este del virus, se le ve que está reventado, no puede pegarse 2 carreras seguidas, no está jugando cómodo, está fallando muchísimo. Él mismo lo ha dicho después del partido que le dolía estar en esas circunstancias y pese a todo hay que creo que aplaudir que haya estado vestido de corto y dejándose la piel para ayudar a los compañeros, aunque evidentemente no estaba para ayudar a nadie. Y él decía eso, que le daba mucha rabia y más cuando está lesionado Tatum, que él no haya podido sumar. Con un buen Tatum, con un buen Porzingis, más el resto de jugadores, yo creo que los Celtics hubieran peleado el séptimo partido al menos. Bueno,
el meneo ha sido tremendo. Más adelante haré un vídeo explicando por dónde pueden ir los tiros con el corto medio plazo de los Celtics, pero sobre todo hay que agarrar ahí algunas declaraciones post partido. Me voy a centrar sobre todo en Derrick White. En sala de prensa nos hacía pensar un poco, leyendo entre líneas, que lo mismo vienen cambios importantes y que a lo mejor desde dentro ya lo saben. We're never gonna get this season back. Never gonna have the exact same team again. So obviously there was some highs and obviously some lows of the season, and but at the moment it just, I mean, just kind of down. I just love playing with the guys that we have in that locker room. Just great group of guys that compete at a high level. Some amazing group of people, and I mean, you can go down the list of every person that's been on the Celtics since I've been here. It's just, that's probably what I'm most proud of. Habla del orgullo de ponerse el uniforme de los Celtics y jugar con estos compañeros. Habla de que ya no van a volver a ser exactamente el mismo grupo de jugadores cuando vuelvan a trabajar juntos. La verdad suena un poco a despedida. Y White precisamente no es, yo creo, el que está en la puerta de salida. Tiene firmado un buen contrato, un señor contrato hasta 2028, con opción suya del jugador de ampliarlo hasta 2029. He estado escuchando a algunos periodistas después del partido de los que siguen de cerca a los Celtics, de los que están en el día a día, y me ha llamado la atención algo, que es que uno de ellos hablaba del futuro de Porzingis. Decía que no le veía el año que viene volviendo a vestirse de verde. Pues no lo sé. A ver, Porzingis tiene contrato, tiene un año más, la temporada 25-26, a razón de 30 millones, pero es verdad que a lo mejor puede ser uno de los que entren en los cambios, ¿no? Si quieres reforzar la plantilla. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo son ahora mismo los contratos de la plantilla, porque, insisto, yo creo que irá pasando el tiempo, se irá bajando un poquito ya el cabreo y al final habrá cambios, pero no se cambiará todo el equipo, que es lo que parece ahora mismo, ¿no? Vamos a ver cómo son los contratos de todos los jugadores. Ahí están en pantalla. Como veis, lo que es el núcleo duro se mantiene. Es decir, Jaylen Brown tiene contrato hasta el 29, Tatum hasta el 29. Además, fijaros qué cifras: 50 y muchos, 60, 64, 67 millones el último año. Jrue Holiday tiene contrato hasta 2027 con opción de ampliar él mismo hasta el 28. Porzingis es el que decimos que está un poco en el aire. Y Derrick White, fijaros, hasta el año igual 28 con opción de ir a 29. Luego de los secundarios es verdad que Horford, ahora hablaré de él, es el que acaba contrato. Y luego pues Pritchard, que es una rotación importante, sexto hombre. Pues está ahí también, ¿no? El caso de Hauser. Son jugadores que son baratos para todo lo que suman, para todo lo que aportan. Otra cosa que he escuchado es que parece que a Matsula no se le cuestiona, es un poco el que se salva de la quema. Que podría haber una estrategia desde dentro de la dirección deportiva de darle otro roster a Matsula, como que este roster es el que se encontró cuando le tuvo que asumir con el equipo, y que a lo mejor no estaría mal darle, ¿no?, la posibilidad de que él construya un roster como él le gustaría tenerlo, ¿no? Yo creo que la plantilla que tiene no es para quejarse mucho, pero bueno, es verdad que por perfil de jugadores a lo mejor él puede de repente necesitar cosas que no tiene, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me imagino que eso es un tema que le corresponde más a Brad Stevens que no a Joe Matsula. Lo veremos también con el tiempo. Por cierto, y decía antes lo de Horford, eso sí lo quiero decir. Acaba contrato. Esto yo creo que casi es hasta lo que menos afecta, porque yo creo que estaba ya un poco en el libro de ruta. Yo creo que Horford va a ser el que decida si quiere seguir año a año, si él está bien. Yo creo que mientras se encuentre bien, él va a seguir. Él está con ganas de seguir y yo creo que es un jugador que a los Celtics, con un contrato como el que va a firmar, que pueden ser 8 millones, 7 millones, es un jugador muy interesante para tenerlo en nómina. Pude hablar con él hace relativamente poco, cuando estuve en Orlando, y me dijo, fuera de micrófono, que él se encontraba muy bien y que se veía 1 o 2 años más jugando en la NBA. Así que bueno, no veo tampoco que él pueda ser uno de los que salgan. Como digo, el problema de esto es que caes haciendo el ridículo.
y cuando eres un club tan grande, tan ganador, con el historial que tienen, cuando caes así, quieren quemar el TD Garden. Y a lo mejor con el paso del tiempo se hacen cambios, pero no creo que vayan a cambiar realmente tantas cosas. Cuéntame qué te parece, qué opinas de los Knicks, qué opinas del futuro también de los Celtics. Te leo por aquí, seguimos el debate en los comentarios y nada, regálame un like si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y compártelo con quien creas que le pueda gustar este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, quedan muchas cosas todavía de las que hablar. Adiós.